Gracias, Mónica. Pues podemos ir empezando, si queréis, nada, una breve presentación. Es la segunda reunión que tenemos, ya sabéis un poquito cuál es la dinámica. Vamos a presentar ahora un par de casos muy interesantes del día a día. No son casos forzados, son casos que tenemos en la consulta habitual pues prácticamente a diario. Y después de cada presentación tenemos un rato para hacer una discusión entre todos. Podéis participar libremente como queráis, es decir, o bien abriendo el micro, la cámara hablando o a través del chat. Vamos a intentar que sea un poco participativo para aprender todos y sacar pues, un montón de cosas en claro. Empezaremos con un caso que nos va a presentar el doctor Luis García Sánchez Molina del Centro de Salud Villa de Vallecas en Madrid, y nos va a hablar de un paciente con fibrilación auricular que está mal controlado con antagonistas de la vitamina K. Y después pasaremos al doctor Víctor Cambero Cortés del Centro de Salud Isabel II de Madrid, que nos hablará de un paciente que está tratado con antivitaminas K y que sufre un ictus. Vamos a ver un poco qué es lo que ocurre, cómo se resuelven en estos casos y luego pues libremente participamos entre todos nosotros para proponer cosas, preguntar o hacer un poco un debate que siempre en el fondo es lo que enriquece un poco pues todo lo que vamos exponiendo. Así que si queréis, nada, os invito a que silenciemos todos los micrófonos, salvo el doctor Luis García. Y Luis, cuando quieras, adelante. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias a todos y gracias por organizar este curso que la verdad que es bastante útil y nos está enseñando muchísimas cosas. Bueno, vamos a empezar con el caso. A ver. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico bastante típico, paciente en fibrilación auricular que está mal controlado con antagonistas de vitamina K. Mal controlado se supone el tema de la anticoagulación. Yo soy Luis García, soy médico de familia del Centro de Villa de Vallecas de Madrid. Bueno, pues es un caso bastante típico, una mujer de 77 años, diagnosticada hace 4 años de fibrilación auricular persistente, que acude a consulta de enfermería de atención primaria para un control de anticoagulación. Lleva varios meses con un INR infracontrolado que lo estamos tratando pues ajustándole la medicación. En esta consulta pues tenía un INR de 1,8 con una dosis total semanal de Sintrom de 20 miligramos, después de un montón de ajustes. Entonces, bueno, pues esta señora, como antecedentes personales, tiene una fibrilación auricular persistente de 4 años y actualmente está tratada con verapamilo y anticoagulada con Sintrom. Como antecedentes de importancia, bueno, pues tiene un asma intrínseco severo que está tratada pues, con salmeterol-fluticasona y tiotropio y Montelucas. Tiene una obesidad grado 2, una poliartrosis con analgesia, tiene una insuficiencia venosa crónica que le genera unos edemas severos en las piernas y bueno, pues la función hepática y renal es normal, es totalmente normal como antecedentes de interés. La señora viene a la consulta y ya después de hablar con la enfermera nos planteamos empezar a hacer cambios después de varios meses. Entonces, siguiendo con este esquema, vamos a hablar un poco de las características de la fibrilación auricular y de la cardiopatía de esta paciente y sobre todo en cuanto al tratamiento que estamos llevando hasta ahora, pues vamos a hacer una valoración global. Entonces, bueno, pues primero en el abordaje integral no tenemos que olvidar otra vez recalcular el riesgo cardioembólico. Esta señora, pues según la clasificación CHADS-BAS, pues fijaos, es hipertensa, tiene más de 75 y es mujer, con lo cual tiene un CHADS-BAS de 4 y por lo tanto tiene un alto riesgo cardioembólico, con lo cual en principio la anticoagulación está claramente indicada en esta persona. Luego también tenemos el Hazlitt, como ya se ha dicho en el curso y en la sesión anterior, no es tanto para, digamos, contraindicar la anticoagulación, sino para valorar factores de riesgo que podemos tratar. De momento, la edad, bueno, INR lábil, pero me imagino que en este caso el riesgo hemorrágico se refiere a tiempo alto. Aquí es bajo, por eso lo pongo en azul, con lo cual en principio como factores, bueno, no tenemos modificables ninguno y por lo tanto el riesgo hemorrágico es bajo, con lo cual entre las dos el alto riesgo cardioembólico y un riesgo hemorrágico bajo pues nos hace ver que la anticoagulación en este caso sigue siendo necesaria. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las características de la cardiopatía. Tengo que decir antes de nada que esta mujer ha sido una fibrilación complicadísima, ha dado muchísimo trabajo al cardiólogo. Entonces, bueno, pues es una fibrilación auricular persistente de larga evolución, 4 años.
Ha sido una paciente que inicialmente se optó por la control de la frecuencia cardíaca y ha sido muy complicado. Hemos probado de todo. Primero probamos con los betabloqueantes, incluso los cardioselectivos no los toleró por el tema de su asma severo. Luego probamos con el diltiazem. Esta señora tenía unos edemas por insuficiencia venosa y le empeoraron, no los toleró de ninguna manera. Luego probamos con digosina, no lo toleró, incluso hubo que suspenderlo porque tuvo una intoxicación digitálica que fue ingresada. Al final, después de probar con lo que le ha ido mejor, es con el verapamilo. Lleva ya unos años con el verapamilo. Actualmente está estable con una frecuencia de entre 60 y 70, bien, de momento bien tolerado. También hubo un intento de reversión, bueno, estuvo 2 años con la reversión con amiodarona, pero al final tuvimos que suspenderla por un hipotiroidismo que le descompensó y al final pues se optó por dejarla el tema de la reversión a ritmo sinusal y pasar a control de frecuencia cardíaca. Como hemos dicho, es una paciente que ha dado mucho trabajo al cardiólogo. Y bueno, pues entonces, en cuanto al último cardiograma de la consulta, no tiene una cardiopatía muy importante, no tiene una dilatación moderada de la aurícula, una hipertrofia leve, una fracción normal, y el lado derecho, bueno, una insuficiencia tricuspide, una hipertensión pulmonar, probablemente secundario a su patología respiratoria, y el ventrículo derecho normal. En principio, pues es una paciente, no mucha cardiopatía de base. Entonces, bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel de primaria también, es ver muy bien las características de esta paciente. De hecho, este relato robot pues aproxima bastante a lo que es esta abuelita. Bueno, pues en principio es una señora con una dependencia leve, tiene un Bartel de 85, entre 90 y 60 es normal, con lo bueno, pues es una persona que en principio es bastante independiente, no tiene alguna cosilla, pero no. Muy importante, no tiene deterioro cognitivo, es una persona que más o menos se controla su tratamiento y tal. Es una persona muy sedentaria entre el asma, entre la portez, es decir, entre la fatiga y el dolor. Esta señora camina muy poco. Tiene un riesgo de fragilidad bajo, tiene una escala de Frail de 1, es decir, es una persona que no tiene muchas cosas y tampoco tiene un alto riesgo de empeorar a nivel físico, pero eso sí, muy importante, es una señora que tiene un alto riesgo de caídas, tiene un índice de downtown de 3. Fundamentalmente he puesto tres factores, antecedentes de caídas que ya ha tenido, alteraciones en la agudeza visual y tiene alteraciones en el equilibrio y en la marcha. O sea, es una paciente que no está muy mal, pero sobre todo desde el punto de vista de la anticoagulación, pues hombre, el alto riesgo de caídas con anticoagulantes, pues un factor que tenemos que tener en cuenta, sobre todo pues si esta persona tiene alguna caída y está anticoagulada y mal controlada, pues eso también es un factor que hay que tener en cuenta y que asusta y que debe de, por lo menos tenerse en cuenta a la hora de elegir el posible tratamiento. Es una persona viuda que vive en su domicilio con una familia nuclear amplia, es decir, tiene a los hijos, a los nietos, a los yernos, todos viviendo en su casa, con lo cual es una mujer que tiene buen apoyo familiar y social, de cara también a controlar un tratamiento es importante. Y bueno, pues hay una sospecha de incumplimiento por olvidos y por la polifarmacia. Es importante a la hora de ver cuando hay un incumplimiento, porque en este caso los olvidos simples, pues es un factor que a mí me parece que hay que tener muy en cuenta también a la hora de elegir un tratamiento u otro. Y bueno, pues es una paciente que tiene pluripatología y polifarmacia, factores todos ellos que tenemos que tener en cuenta y que deberíamos considerarlos a la hora de elegir un tratamiento. Entonces, bueno, pues resumiendo un poquito, entonces, en cuanto a hacer un resumen global de los problemas que tenemos, pues problemas relacionados con la cardiopatía de esta paciente, pues una FA persistente que ya prácticamente ya hemos decidido que ya se va a hacer un control de frecuencia cardíaca, no tiene una cardiopatía muy importante, un control de frecuencia aceptable, baja susceptibilidad a reversión, por lo cual de momento es la estrategia de control de la frecuencia. Eso sí, un alto riesgo cardioembólico y un bajo riesgo hemorrágico, que las dos juntas nos dicen que de momento la anticoagulación es necesario mantenerla, y un mal control de anticoagulación por síntoma ya de unos cuantos meses. Y en cuanto a características de las pacientes, pues resumiendo, tiene una situación funcional aceptable, tiene un buen soporte familiar, pero eso sí, tiene un alto riesgo de caídas, tiene polifarmacia y una sospecha de incumplimiento. Es una paciente que está bien, pero que es susceptible de que en cualquier momento pueda empeorar y ahí la iatrogenia posible con la anticoagulación hay que tenerla en cuenta. Bueno, ya dicho esto, pues vemos que fundamentalmente sobre lo que tenemos que actuar es sobre este punto, sobre el es decir, de momento control de síntomas y frecuencia de ritmo está bien controlado
Y el tema de la anticoagulación, pues hemos visto que la anticoagulación es necesaria por el alto riesgo cardioembólico, que de momento parece que los antagonistas de la vitamina K no son el tratamiento adecuado, de los olvidos, la ineficacia, el incumplimiento, pues probablemente por una de las cosas que hemos aprendido en este curso también, yo personalmente me decantaría por un nuevo ACO probablemente de 2 comprimidos al día por lo del impacto, y lo del riesgo de caídas, pues nos hace pensar que preferiblemente uno que tenga un antídoto. Es una de las cosas que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento. Entonces, bueno, pues en cuanto nos planteamos cambiar el síndrome por nuevos sacos, bueno, pues aquí tenemos los 4, el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaval, el edoxaban, es decir, el Pradaxa, el Iquis, el Lisiana, el Xarelto. Vemos que de momento pues hemos dicho que nos planteamos por el tema del cumplimiento de 12 horas, sería la apixaban o el dabigatran, y también pues preferiblemente que tenga antídoto. Y bueno, pues una de las cosas que hemos sacado del curso que he aprendido realmente, no me lo había planteado, pero es muy útil, es esto, lo de por qué cada 12 horas, pues por lo de que hemos visto que probablemente un olvido en una dosis diaria en un paciente, en un nuevo ACO que sea de una vez al día, en este caso el rivaroxaban o el edoxaban, podría equivaler a olvidarse 3 seguidos de uno de cada 12 horas. Y esto yo creo que es importante, con lo cual en principio esta señora, que aunque no tiene deterioro cognitivo, pero tiene olvidos, pues de momento yo me decantaría por uno de 2 veces al día para elegir el tratamiento. Bueno, pues parece que más o menos en esta paciente en concreto está claro el tratamiento. Estas son un poquito las indicaciones, porque si hay una cosa que está clara es que la administración, desde que nacieron los nuevos sacos, se ha empezado a poner trabas con esto. Entonces, bueno, pues un poquito a la hora de que tenemos en el AP Madrid elegir, nos sale todas estas posibilidades para el visado electrónico. Entonces, en este caso, podríamos poner, bueno, pues en caso de alergia al sintrón, de hemorragia intracraneal, imposibilidad de acceso y, sobre todo, el más importante, que es un poquito en el que en este caso nos compete, imposibilidad de mantener un control de INR, pero eso sí, hay que especificar el porcentaje de tiempo en rango, que yo creo que pues bueno, pues uno de los principales motivos que podemos tener ahora mismo en primaria para cambiar del sintrón a un nuevo ACO. Entonces, bueno, pues fijaos un poquito, esto es como lo tenemos en el AP Madrid. Sería muy interesante ver, por ejemplo, en otras comunidades autónomas cómo lo hacéis. Entonces, aquí tenemos una herramienta que nos es muy útil, aquí los compañeros que sean de Madrid, en el AP Madrid lo ven muy bien, que es a través de esta pantalla de GPS, que se puede ver muy gráfico como es el control de INR, elegimos en el DGP, elegimos el INR y nos sale esto. O sea, nos sale una gráfica que elegimos, pues fijaos, en el último año, pues gráficamente estos son los INRs que tenía esta paciente. Entonces, bueno, pues fijaos, si el límite inferior es de 2, pues esto es lo que nos sale en la paciente. Nos sale que esta paciente en los últimos 6 meses pues ha tenido estos controles. Es decir, de 7 tomas que ha habido del sintrón, pues de momento solamente 2 estaban en rango. Entonces, teniendo en cuenta el informe de posicionamiento, estaría indicado los nuevos sacos en el caso de que el tiempo en rango sea inferior al 65% por el método de Rosna. ¿Y qué es el método de Rosna? Pues simplemente contar de los últimos 6 meses, pues todas las determinaciones que ha habido y elegir aquellas que están en rango. En este caso, pues sería 2 de 7, multiplicado por 100 sale un 28%, pues claramente inferior al 60%, con lo cual esta paciente tiene la indicación de anticoagular con estos fármacos. Entonces, bueno, pues efectivamente le pusimos el síndrome por dabigatran de 150 cada 12, indicando que lo pusimos en comentario clínico, que siempre nos lo pide el inspector, pues un TRT del 28%, una función renal adecuada y, por supuesto, el inspección nos lo selló sin ningún problema. Al tener INR, nosotros lo cambiamos directamente al día siguiente, esto es porque es un fármaco que no tenemos mucha experiencia. Ahora yo ya sé, después de hacer este curso, una de las cosas que he aprendido es que este paciente directamente podríamos cambiarle el mismo día, como tenía 1,8, pues directamente ya podríamos decirle, pues mire usted señora, ya esta noche empiece ya a tomarse el primer fármaco. Se informa al paciente, que es muy importante, que esto no es como el sintrón, que ya no va a estar cada cierto tiempo aquí viniendo y por lo tanto no le vamos a estar recordando que se lo tome, pero es importante que se lo tome bien,
Y muy importante insistir en el caso del dabigatran, que sí que hay antídoto, que siempre que tenga una caída, un accidente, que cada vez que tenga que ir al hospital que diga que está tomando un anticoagulante, que diga cuál es, para que le pongan, si necesita que le pongan el antídoto, etcétera, etcétera. Y luego, y esto es importante, otro de los errores que también he aprendido, pues nos llegó una alerta de farmacia diciendo que efectivamente esta paciente estaba tratada con verapamilo y que por lo tanto la indicación es de bajar la dosis. Es otra de las cosas que he aprendido también y que corrijo, por eso la experiencia en el fondo es el nombre que le damos a nuestros errores. Pues, eso, pues efectivamente, tomando verapamilo, como estaba esta señora, pues la indicación es bajar la dosis. Por suerte no hubo ninguna complicación y tal, pero me sirvió también para aprender y para contarlo aquí. Y bueno, pues como viene aquí, efectivamente, mayores de 80 años o aquellos pacientes que estén con verapamilo, la indicación en el caso del Pradaxa es de 110, no de 150, así que bueno, pues lo corregimos y por supuesto, pues indicamos al paciente un seguimiento con la enfermería, pues para también, ya que se le toma la tensión, etcétera, pues para revisar el cumplimiento, los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como conclusiones ya del caso, en todo paciente con fibrilación auricular hay que hacer un abordaje integral, viendo también la presencia de cardiopatías, el riesgo cardioembólico, el riesgo de sangrado, como hemos hecho hasta ahora. Es muy importante también, en mi opinión, esto, valorar las características físicas y sociales de la paciente. Pues un paciente de demencia, de un paciente que vive solo, pues evidentemente no podemos decantarnos por el mismo tratamiento. Y me parece muy importante el riesgo de fragilidad y el riesgo de caídas, sobre todo cuando estamos hablando de anticoagulación. En el caso de mal control, una alternativa son los NACOS, cuando el tiempo en rango terapéutico sea menor del 60%, que además es que nos lo pide la inspección en la receta y ya hemos visto cómo se calcula en los últimos 6 meses. En el caso de incumplimientos, pues hemos visto que probablemente tienen menos impacto en los olvidos los NACOS de cada 12 horas en vez de cada 24, aunque ya sabemos también lo de que hay que reducir o las pautas posológicas, pero en el caso de anticoagulación, pues es el tema de cada 12 horas, pues tiene estas ventajas. En el caso de alto riesgo de caídas, pues tener en cuenta la presencia de fármacos que tengan un antídoto. Si el paciente no tiene ese riesgo, pues a lo mejor probablemente no sea un detalle que haya que tener menos en cuenta. Y por supuesto hay múltiples factores, en este caso lo del verapamilo o lo de los mayores de 80 años, que pueden variar la dosis de los nuevos anticoagulantes. Y bueno, pues por mi parte, pues esto es lo que os quería contar. Así que pues muchas gracias, Luis. La verdad que es un caso muy interesante y muy del día a día. Es muy interesante lo del verapamilo porque sí que es una cosa como que no es de lo primero que nos viene a la mente. Lo de mayores de 80 años lo tenemos grabado a fuego y es uno de los datos para hacer el ajuste de la dosis. Eso es habitual. Pero es cierto que el verapamilo, como no es un fármaco que utilicemos en la inmensa mayoría de los pacientes, sí en este tipo de pacientes de perfil de broncópatas, etcétera, pero no es lo más usado, a veces no lo tenemos en cuenta. Y a veces nos puede llegar un poco la duda de decir, vale, yo quería la dosis de 150, quería la dosis alta porque es la que ha demostrado reducción del ictus, y nos puede quedar la duda de si le bajamos a 110 por necesidades, según ficha técnica, ¿nos quedamos cortos? Bueno, pues la respuesta es no. Precisamente lo que hay que hacer es bajarlo porque el verapamilo incrementa, se dice que hasta un 143%, la dosis plasmática del dabigatran. Entonces, realmente, con la dosis de 110 más verapamilo, estamos consiguiendo el mismo efecto que con la dosis de 150, es decir, estaría perfectamente tratado. Me parece muy interesante lo del cumplimiento terapéutico y lo de los olvidos. Es algo que yo personalmente no suelo preguntar a los pacientes y yo creo que muchas veces los pacientes se olvidan más y toman las medicaciones peor de lo que realmente nosotros creemos. Y creo que es un dato interesante. No sé qué percepción tenéis vosotros en la consulta. Está claro que hay pacientes que son súper cumplidores y otros que son un auténtico desastre, pero en general, cogiendo la mayoría de ellos, sobre todo los que tienen polifarmacia, quizás sean los que tienen pues, más adherencia porque están más acostumbrados a su pastillero, sus cosas, a hacer las cosas bien organizadas, pero es muy frecuente, creo que es más frecuente de lo que creemos, el tema de los olvidos. Y es un dato totalmente de acuerdo con lo que dices de escoger un tratamiento u otro también en base a este, como otro criterio más, porque puede aportar un plus. No sé cómo lo veis, el tema del cumplimiento terapéutico, los olvidos, la adherencia, ¿qué opinión tenéis de vuestros pacientes? De hecho, creo que la gráfica que ha puesto Luis, el compañero, es de un estudio que se hizo en antirretrovirales para el tratamiento del VIH, que marcaban
las dos tomas, la toma cada 24 horas y la toma cada 12 horas. Pero lo que tú has comentado, Abel, de lo de pacientes del cumplimiento terapéutico, yo sé que hay estudios en atención primaria que se han hecho de que el cumplimiento terapéutico es muchísimo menos del que nos esperamos. O sea, un cumplimiento terapéutico exacto, ya no solo con anticoagulantes, sino con inhaladores, que son tratamientos diarios. Y muchas veces la culpa, eso sí que es verdad, es un poco, vamos, entre comillas, nuestra, de nosotros, porque si tuviéramos tiempo, si tuviéramos una agenda decente y tuviéramos el tiempo para dedicarle a los pacientes que deberíamos, lo ideal sería cada cierto tiempo, y sobre todo en pacientes pues, que ya empiezan con un deterioro cognitivo, que tú lo sabes y demás, ser nosotros los que repasarán con ellos cómo se deben tomar la medicación, porque al final, y eso es así, el médico que prescribe es el responsable de esa medicación y de los efectos adversos que pueda tener esa medicación. Yo en el caso que voy a poner luego, voy a ver una cosa curiosa, que bueno, te ha puesto como un poco anecdótico, pero son cosas que suceden. Y hay fármacos que, oye, pues como los anticoagulantes, que el hecho de no tomarlos tiene unas consecuencias. Entonces, A mí yo me, creo que es sí. A mí me llama la atención que precisamente se considera buen cumplidor el que se toma al menos el 80%. Es decir, es buen cumplidor el que se olvida como mucho de una como de mucho. cada 5 pastillas. O sea que, bueno, yo creo que hay estudios que realmente el problema es el cumplimiento absoluto, según patología, no llega ni al 15%. Es decir, la gente se lo olvida. En otras cuestiones, ¿por qué? O sea, en parte, evidentemente, o cuánto de ese cumplimiento se puede evitar. Es decir, está claro que muchos son olvidos, todos nos olvidamos de vez en cuando medicamentos, muchos lo notamos. Uno de los, hombre, la ventaja que tiene, entre comillas, ventaja el Sintrom es que les pillamos. De hecho, por ejemplo, el Adir o el antigrano, ¿cuántos tratamientos ni siquiera somos conscientes, ni el paciente ni nosotros? Por tanto, no se puede realmente buscar una solución tampoco. El doctor Morón tenía la mano levantada, no sé si querías Sí, contar algo. sí, quería aprovechar, como has hablado de los pastilleros, quería aprovechar para recordar que el Dabigatran en concreto no es muy conveniente que los comprimidos estén fuera del blister. Entonces también tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de recomendar que los comprimidos estén en pastilleros cuando a veces se elaboran una vez al mes o en fin, pero una de las recomendaciones del fabricante y que figura en ficha técnica es que el medicamento a ser posible no esté fuera del blister mucho tiempo. Y era, bueno, por recordarlo también, que a veces a mis suegros, por ejemplo, les preparan los pastilleros para un mes y medio, porque es la disponibilidad que tienen, viven fuera y eso. Y eso, pues que tengamos un poquito de precaución, ¿vale? En la medida de lo posible. Incluso se recomienda a veces pues, que se pueda meter la pastilla recortada del blister, pero no liberada. Vale, era un comentario Me parece al hilo de la complementación. muy interesante. De hecho, yo no sé en vuestros sitios, pero yo he llegado a ver, cuando he trabajado, por ejemplo, en Ponferrada, en sitios pequeños, que hay farmacias que por, no sé si €1 o poco más, le organizan el pastillero al paciente. Es decir, coge todas las medicaciones, toda la polifarmacia que tiene y le entregan al paciente sellado y con pues, una especie de calendario, pues, como estos calendarios de Adviento que hay con los chocolates, que cada día tienes para abrir tu chisme, pues perfectamente sellado, etiquetado con los días de cada mes y se lo dan perfectamente pues, para un mes. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es un dato a tener en cuenta para ciertas medicaciones como esta. Y Sí. otro aspecto muy interesante de la presentación de Luis es el tema de lo del tiempo en rango terapéutico. Es muy, muy importante porque, fijaos, nos dicen que lo ideal sería tener más de un 60%. Es que hasta en los ensayos clínicos, en el mejor de las situaciones, no se llega muchas veces a ese 60%. Pero es que en este caso, que tenía un 28%, cuando tenemos menos de un 40%, no solo se incrementa el riesgo de ictus, también se incrementa el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Por tanto, creo que es algo tremendamente importante. Y en este sentido, deberíamos tener bastante mejor acceso al tema del cálculo del tiempo terapéutico. Yo no sé cómo lo tenéis todos vosotros. En mi caso es un desastre. Nosotros no tenemos acceso a la fórmula, ni al Rosendahl, ni nada. Tenemos que ir analítica por analítica a mano, porque ni siquiera en las hojas que recibe el paciente de hematología o de atención primaria, ni siquiera sale calculado de forma automática. Y eso es una reivindicación que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, que creo que es fundamental para el médico que tiene ese paciente conocer ese dato. No sé si vosotros tenéis acceso fácil, dando al botón, o tenéis que hacerlo a mano, ¿cómo lo tenéis? No, a ver, Yo, hay que hacerlo. Bueno,
Sí, perdón. Yo ahora estoy en Madrid, yo he visto, sí, lo de Luis lo he visto y me parece un coñazo, hablando mal y pronto, pero yo me formé, hice la especialidad en Extremadura y en Extremadura teníamos un programa exclusivo del TAO y ahí te iba poniendo el tiempo en rango terapéutico. Entonces lo tenías directamente accesible en la parte inferior de la pantalla y creas que no, te saltaba a la vista. Pues decía, hombre, pues este ya nos cuesta, ya está ahí en menos de 60, ya te lo planteaba. Ahora, entre unas cosas y otras, es difícil. Tienes que ir muy a tiro hecho, es decir, voy a calcularlo, porque a ver por cuánto lleva esta mujer o este hombre con INR de 1,5, ¿sabes? Y ya tienes que poner a calcularlo. Lo idóneo sería lo que tú dices, ¿no? Que hubiese un apartado aparte, incluso en la misma hoja de Sintrón que le sacamos, que pusiera tiempo en rango terapéutico, 60%, tanto por ciento, porque nos saldría dejo también a nosotros, ¿sabes? Y es verdad que a mí precisamente ayer me visaron un David Gatrán, pero vamos, que se ha celebrado en mi centro de salud como si hubiésemos ganado la liga, pero es que es verdad que últimamente están, yo no sé en otros sitios, pero últimamente están un poco pelmas con el visado. Y uno de los motivos por el que lo pusieron fue eso, por TRT. Es que no hay más narices, es que ya te lo dicen las guías, es que si el TRT no está en rango, no, antes se decía de mejorar la lesión terapéutica, revisar la lesión terapéutica, ya no, es que ya es evidencia 1A, tienes que cambiar a ACO, punto, es que no hay más. Entonces yo creo que es una traba más la que nos pone. Y es que además eso tiene sus consecuencias. Es que yo creo que esa es la causa de que tardemos tanto en iniciar un nuevo ACO. Es que pensemos, por ejemplo, en un antihipertensivo, o sea, un paciente que tiene la tensión mal, a la segunda se lo cambiamos, pero porque es directamente cambiar la medicación. O sea, si tuviéramos que estar haciendo tanto papeleo, tanto cálculo para cambiar un antihipertensivo, vamos, dejamos al paciente meses con la tensión alta. Sí, dice Sansara que en Castilla y León, que efectivamente está el programa Gota que lo permite ver, pero ese es un programa que solo se accede desde la atención primaria. En especializada no tenemos clave para poder verlo, con lo cual nosotros en la consulta de cardiología es imposible acceder y hay que ir manualmente revisando analítica por analítica, lo cual pues es bastante tedioso para conseguirlo. Y comenta el doctor Morón que en Madrid que se ha vuelto a instaurar el visado automático para los ACOS. Nosotros automático no lo tenemos que pedirlo, pero es verdad que en 24 horas, si cumplen los criterios que se piden, pues normalmente a nosotros en Castilla y León tenemos la ventaja de que no lo tenemos tan restrictivo como en otros sitios. Claro, pero la cosa es que no debería ser restrictivo. Es que esto es sencillo, pues lo he comentado comiendo con mi pareja. Mi pareja es pediatra y me dice, dentro de la pediatría, me dice, pero si tú como médico consideras que un paciente se va a beneficiar más de este fármaco, ¿quién es un inspector para decirte a ti que no? Y es que me he quedado así un rato y digo, es que tienes razón. Es que tienes razón, que el inspector es un compañero médico, pero en realidad sí, ¿sabes? Que podemos tener distintos puntos de vista, pero es que ya no me avala a mí, o sea, ya no es yo como licenciado en medicina, especialista tal, no, es que son las guías lo que te dice y a veces no entiendo por qué ponen. El inspector lo único que hace es comprobar que se está haciendo lo que la ley dice, es decir, no es el inspector, es el ministerio, solamente entra y solamente te lo pagamos en estos casos. Es decir, el inspector lo único que hace es comprobar que eso se cumpla. Claro, pero es que esa figura, o sea, tú sabes más o menos en ficha técnica y en todo cuándo lo tienes que poner y cuándo no. ¿Y cuántas personas tenemos en tratamientos con Sintrón que en realidad se beneficiarían más? Por ejemplo, yo tengo en mi cupo personas inmovilizadas que no pueden acceder al centro de salud, que yo les he intentado cambiar y poner, no tienen acceso a la realización de INR y el inspector me ha dicho que no cumplen criterios. Bueno, eso me ha pasado. Ojalá podamos luchar con eso. Yo sé que desde la Sociedad Española de Cardiología se está haciendo un poco de presión en ese sentido para que haya más laxitud y más igualdad en todas las comunidades autónomas, porque hay casos extremos, casos donde es extremadamente sencillo y otros donde es extremadamente complicado. Y como decís, efectivamente, lo que dicen las guías, lo que dicen los estudios, pues es lo que hay que hacer. Y ojalá tuviéramos mucho mayor acceso a todo esto. Bueno, llevamos como media hora, creo que el caso ha sido pues francamente interesante, pero podemos pasar si queréis al otro, luego seguimos con el turno abierto de debate y seguimos comentando. Y vamos ahora con el caso del doctor Víctor Camberos sobre un paciente que tiene un ictus. Cuando quieras, Víctor. Vale, gracias. A ver. Bueno, lo veis todo, ¿verdad? Sí, se ve. Vale.
Bueno, buenas tardes, yo soy Víctor Cambero, trabajo en el Centro de Salud Isabel II, en Parla. Es una población un poquito especial. Voy a intentar ser muy breve porque yo creo que estamos todos muy cansados y, bueno, no son horas. Pero bueno, además, la verdad es que el compañero Luis García ha hecho una fantástica presentación. Yo voy a centrarme un poquito en el caso, ¿vale? Yo expongo también una paciente parecida, porque al final en primaria son todos muy parecidos y a la vez todos muy distintos. Es una mujer de 75 años, ¿vale? La hija llegó en ese día a la apertura del centro, sobre las 8:15, cuando ya estaban todos los administrativos colocados, a poner un aviso domiciliario. Lo que comentaba la hija era que su madre se había levantado, hablaba un poco raro y que, bueno, que no la notaba bien. Entonces, desde la unidad de atención al usuario, deciden pasarnos el aviso al médico de atención primaria, a su médico. Nosotros, bueno, en el tiempo que tenemos, revisamos la historia, ¿no? Es una mujer que es moderadamente dependiente para las actividades de la vida diaria, solo necesitaba sobre todo supervisión para el aseo y en ocasiones para la medicación, aunque normalmente sí que lo que estábamos hablando entre la farmacia y demás se la preparaban. Ella vive sola en el domicilio, estaba pendiente de hace 2 meses, porque como va todo tan rápido aquí, de valoración para ir a un centro de día, donde también sí que les controlan la medicación y las tienen más vigiladas, y lo que sí era una fumadora activa. Como antecedentes médicos está en tratamiento con un IECA, ¿vale? Además tenía una diabetes tratada con metformina, está más o menos bien controlada, y una fibrilación auricular no valvular de reciente diagnóstico, aproximadamente hace un año, que está en tratamiento con el acenocumarol a 1 miligramo según la pauta. Aparte también tenía un síndrome vertiginoso en tratamiento con la betahistina 8 miligramos cada 8 horas y, bueno, sus analgésicos habituales que tomaba. Una vez ya en el domicilio, cuando nosotros llegamos, unos 20 minutos después, se explora a la paciente, en principio tiene un buen estado general, estaba un poquito taquisneca, pero impresionaba que era más de nerviosismo, la tensión estaba un poquito alta, la frecuencia cardíaca en 77, la saturación estaba bien y tenía una glucemia capilar de 141. En la auscultación cardíaca estaba rítmica, no notábamos ningún soplo y en la auscultación pulmonar era completamente normal y en la neurológica era donde destacaba. Es verdad que estaba consciente y orientada, colaboraba a órdenes sencillas, tenía un lenguaje muy repetitivo, una leve disartria, una anomia nominativa. Cada vez que le preguntaba a la mujer, ¿sabe dónde está? Y le decía, bien, bien. Pero bueno, luego señalaba, reconocía a la familiar y demás. Pero sí que le costaba articular además. La sensibilidad a priori estaba conservada, lo que sí que parecía que tenía una leve disminución de fuerza en todo el hemicuerpo derecho. Entonces, bueno, al principio pensábamos que era un código ITU y era un código ictus. Entonces, bueno, hablamos con el 112, quien ya, el SUMA ya activó el código ictus. Ya cuando llegamos a la consulta, bueno, vimos que la analítica en el hospital era normal, la bioquímica la última un poquito alterada, el filtrado glomerular de 77 y el resto sin interés. Tenía un INR de 1,2 en ese momento, la orina era completamente normal, en el electrocardiograma pues una fibrilación auricular con respuesta ventricular normal y no tenía alteración en el segmento ST, pero en el TAC sí que se veía una afectación de la arteria cerebral media, que bueno, por la clínica más o menos no lo esperábamos. Lo tipificaron como un ictus del despertar con afectación de arteria cerebral media y un mal control de INR. Antes los ictus del despertar no se trataban, se pensaban en la unidad de ictus y se dejaban evolucionar. Ahora sí que por las áreas de penumbra sí que parece que también les hacen intervención. Y yo lo que me planteaba es sobre todo, bueno, pues lo que nos planteamos muchas veces, ¿no? La culpa nos culpabilizamos un poquito y era por si esta paciente se le podía haber evitado. Entonces al seguimiento, pues ya buscamos el tiempo en rango terapéutico, que es lo que estábamos hablando, ¿vale? Estaba en rango terapéutico, no estaba muy por debajo, pero oye, tenía un 54%, repetidas visitas. La paciente sí que había comentado que se olvidaba el síntoma y a pesar de que nosotros habíamos insistido en algunas situaciones, ya investigando, habíamos visto que la había confundido con la betahistina, que no sé si lo habéis visto, pero son 2 comprimidos blancos, pequeñitos, ranurados, los 2. Son muy parecidos. Entonces, lo que comentábamos antes también, hay que tener en cuenta también la forma de las pastillas, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí muchas veces me dicen, doctor, esa pastillita azul que me tomaba, y yo no me sé de qué color son las pastillas. Lo tienes que investigar un poquito. Entonces, también hay que tener en cuenta mucho la forma de las pastillas. Y bueno, pues a raíz de esto, pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Es que ya no es lo que decían antes de esforzarse en mejorar el TRT con seguimiento. Eso era en la última de 2018, sí que te lo ponían más, pero es que en la última de 2020 le han dicho que no, que si no hay TRT en rango hay que cambiar a un NACO, ¿vale? Entonces, pues aquí habíamos fallado. Y luego al diagnóstico también, pues podíamos habernos planteado hacer algo más, porque mira, es una mujer de 75 años, hipertensa, diabética, tratada con metformina, entonces si le aplicamos la escala SEM-TT2R2,
que nos indica la posibilidad de que tiene esa paciente de lograr un tiempo en rango terapéutico. Esta es de esta mujer precisamente, que me metí en la calculadora para verlo por casualidad, y ya le salía un rango terapéutico de 4. Un SEINT-TTR2 de 4. Entonces ya desde por sí era una paciente que estaba abocada a no lograr un buen TRT. Ahí podíamos habernos planteado ya ponerle un nuevo anticoagulante. Entonces aquí también pues debemos ponernos también una cruz. Entonces yo como conclusiones pues de este caso me llevé que es importante saber también cuándo coagular, pero sobre todo también saber con qué, ¿vale? Que el TRT, pues lo que habíamos dicho, menor al 60% incrementa el riesgo de evento cardioembólico, por lo que es importante tener un control estrecho del mismo. También quiero decir que aunque estemos con nuevos anticoagulantes, hay que tener también un control por ejemplo, de la función del filtrado glomerular, ¿vale? Que eso, y de la función hepática, también dependiendo de cuál tengamos. Saber que si nos alcanza un buen tiempo de rango terapéutico se debe cambiar a ACO. Ya sabéis que es un nivel de evidencia 1 que han salido en la GED de 2020, y que yo sí que insisto en que la escala SEINT-TD2R2 sí que es una herramienta que nos permite valorar la evolución que va a tener ese paciente del TRT y a lo mejor adelantarnos a un posible evento, y no a lo que decía Luis, no esperar meses a que podamos cambiarle a un nuevo anticoagulante, sino ya decir desde el principio, es que yo creo que esta señora no vamos a alcanzarlo. Entonces, bueno, pues intentarlo como ponerlo para el diagnóstico. Esto es para que veáis un poquito la evolución de los ictus desde la aparición de los nuevos anticoagulantes. Si os fijáis, cuando ya deberían tener más o menos un ascenso paralelo, ya pero se hacen perpendiculares. Entonces ya veis que precisamente pues desde la aparición de los nuevos anticoagulantes se ha visto una disminución de los eventos de los segundos ictus. O sea que son cosas que verdaderamente funcionan y que al final no se entienden mucho a veces porque ponen este tipo de trabas. Y nada, yo por mi parte muchas gracias, he intentado ser lo más breve posible y nada, a vuestra disposición. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que es otro caso pues del día a día y muy representativo de lo que tenemos. Me parece fundamental lo del SEINT-TTR. Esa es una escala muy buena. En las guías la verdad es que se menciona, ¿no? Sí. No es que incidan en exceso, pero sí se menciona. Y es curioso que entre los criterios que se proponen para el tema de los visados no esté esto. Estoy totalmente de acuerdo en que si tú ya tienes los datos de que ese paciente es muy probable que tenga un INR lábil, pues no lo tengas 6 meses en riesgo con esos INR lábiles para poder aceptar el paso a un anticoagulante directo. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León no tenemos ese tipo de restricciones. Sí podemos empezar de entrada con un anticoagulante directo, y es una escala que yo sí que utilizo. Básicamente, como nosotros no tenemos tantas trabas, diría que la inmensa mayoría de las veces empiezo ya de entrada con un anticoagulante directo, pero ya si encima tienes estos datos que te avalan el hecho de que es más probable que haya un INR lábil, pues tienes más razón todavía para empezar con ello. Ojalá podamos también facilitar un poco todo el tema de los visados y que se puedan incluir estas cosas. Me parece muy, muy interesante también lo que has comentado de los ictus recurrentes. Y ahí te hago una pregunta, que no tiene una solución única, pero ¿qué harías tú, por ejemplo, si este paciente, esta que has comentado, tiene un ictus, si se va de alta con un anticoagulante directo porque ha fallado la antivitamina K y tiene un evento recurrente isquémico, otro ictus, con un anticoagulante directo, ¿qué haríamos o qué propones? No hay una solución directa, no sé, es un caso extremo, no es habitual, pero ¿qué propondrías? No sería habitual, pero a lo mejor, o sea, volver a valorar si de verdad está haciendo un cumplimiento terapéutico adecuado. Porque eso sería lo primero que pensaría. Yo pensaría, digo, a lo mejor esta señora, como tiene su deterioro, ya hemos visto que, oye, confunde pastillas, ya que tienes... Oye, pues yo desde la atención primaria diría, a ver, esta señora si de verdad se está tomando lo que me dice que verdaderamente se está tomando. Yo sería, yo creo que la primera opción. Vamos, y yo creo que casi sería la que con un 60-70% de acierto. Pues totalmente de acuerdo contigo, y te digo lo que haríamos en mi servicio, y estoy más de acuerdo contigo que con lo que haríamos en mi servicio. Mi servicio es ictus, tal, vale, vamos a algo más potente o vamos a cambiar porque esto no ha funcionado. Y, por ejemplo, dabigatran. Si hay un ictus con dabigatran, dices, pues pasaríamos a un antidieza u otra cosa. Pero lo siguiente que se plantearía es cierre de la orejuela. Y claro, es verdad que el cierre de la orejuela puede aportar un plus,
En este caso, si son ictus recurrentes, además del cierre de la orejuela, le mantenemos la anticoagulación oral. Pero totalmente de acuerdo que antes de nada, lo primero vamos a confirmar que efectivamente el paciente toma las medicaciones. Como decía Luis antes, con el Sintrom es fácil saber si lo está tomando o no. Con estos fármacos tenemos que fiarnos de lo que nos dicen. Y creo que es fundamental indagar por ahí antes de empezar a meter cosas y hacer intervencionismos o procedimientos que tienen sus riesgos. Totalmente de acuerdo contigo. Yo quería comentar que antes, a ver, has hecho un comentario de una situación que es, hombre, no es muy habitual, pero a veces ocurre en primaria y es una fuente de muchos problemas, que es paciente que sale del hospital con el nuevo ACO y que el inspector no se lo sella porque no cumple criterios. Y eso, quieras que no, genera no pocos problemas, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestra zona de Vallecas, que es una zona de un nivel muy bajo, pues que hay gente que es que paga la medicación en la farmacia y se lo tiene que comer, literalmente. Y mucha gente no tiene posibilidades económicas de ello. O sea que yo creo que eso sí que exige un poco de coordinación, porque luego los pacientes a quien van a protestar es a nosotros y generan un montón de problemas que a veces no se resuelven de una manera fácil, ni hablando con inspección, ni con e-consultas, y a veces, pues luego al final, los que nos comemos el marrón al final somos nosotros y la familia, por supuesto, también. O sea que eso debería haber una buena coordinación para que esa situación, ese tipo de problemas se evite totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo he tenido un caso exactamente igual al que comentas esta misma semana, de un paciente que se fue, que si en la farmacia tenían problemas, que si no se lo avisaban, y es verdad que no es una situación habitual, pero es relativamente frecuente, no es la primera vez pues, que se pone a veces, pues nada, que se vaya de alta con esto. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con el tema del tromboembolismo pulmonar. En el caso del COVID, al principio, la primera, la segunda ola, después de hacer un montón de peticiones y ruegos, conseguimos que nuestro centro pues, se financiaran para el tema del tromboembolismo pulmonar, pero no duró ni un mes la cosa. Y pacientes donde pues, inicialmente estaban con el tratamiento financiado tuvieron que pasar a pagarlo y alguna reclamación tuvimos. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener un poco más de coordinación y sobre todo saber en qué casos se puede, en qué casos no. Ojalá se pudieran todos. Pues claro que ojalá se pudieran todos, pero tener muy claro que lo que estamos poniendo efectivamente se puede llevar a cabo. No sé si tenéis alguna otra cosa. Simplemente recordaros, los materiales que están en la web son unos pedazos de materiales, son muy buenos. Lo digo, y lo digo así porque yo no he hecho ninguno. Los han hecho verdaderos expertos en el tema y se van colgando según se van teniendo. Y como material de consulta, de verdad, es un material de una calidad francamente buena. Entonces, sí que os recomiendo que los miréis tranquilamente y que los guardéis en el ordenador porque la verdad es que son unos resúmenes realmente buenos relacionados con la FA, la anticoagulación y todo lo que tenemos y además están súper actualizados con las últimas guías. Así que según se vayan colgando los casos y las teorías, pues los podéis ir descargando y echando un vistazo a modo de consulta porque la verdad es que están francamente bien hechos. No sé si tenéis frecuentemente consultas, supongo que vosotros mucho más que nosotros, de un típico paciente anticoagulado que necesita sacarse una muela, ir al dentista, ¿qué hace con la anticoagulación? Si quita una dosis, quita dos, lo hace con el fármaco, sin el fármaco, si tiene que hacer terapia puente con heparina, no terapia puente. En ese sentido, no sé si conocéis la aplicación QXAAPP, pero es buenísima porque para el tema de anticoagulación y antiagregación, tú le pones las características del paciente, lo que está tomando, el tipo de intervención que necesita y te dice de inmediato si tienes que saltarte una dosis, dos, hacer terapia puente o no, o cómo organizarlo. La verdad es que eso es una aplicación que lo han hecho de forma coordinada, la Española de Cardiología con atención primaria, Semergen y un montón de sociedades. Y me parece fundamental para tener ahí a modo de consulta para ese tipo de situaciones que seguro que vosotros tenéis mucho más que yo. Yo me he encontrado algunas en la consulta, pero vamos, eso supongo que será más del día a día vuestro. Preguntan por aquí por el chat que si en pacientes con verapamilo, como en el primer caso, si habría que bajar la dosis de algún otro anticoagulante directo aparte del dabigatran. El verapamilo interacciona sobre todo con el dabigatran y parece ser que también con el edoxaban. Apixaban y rivaroxaban en principio no necesitarían tener ajuste de dosis con verapamilo, los otros dos sí.
No es un fármaco muy habitual, pero sí que es verdad que independientemente de que la dosis del verapamilo sea de 80, de 120 o de 240, si estamos usando ese tipo de fármaco, por el metabolismo hepático que lleva, deberíamos reducir la dosis del dabigatran y quedarnos con 110. Y la duda, pues la pregunta del millón sería, vale, si te corresponde la dosis de 150, pasarías a 110, pero ¿y si te corresponde la de 110? Pues la pregunta del millón. En América existe la dosis de 75. Aquí no, vamos, creo que está en la farmacia o está en el Prescriptools, lo tenemos, pero no se usa, no está avalada por la Sociedad Europea, ni española, vamos, para la FA, no. Pero realmente lo que deberíamos hacernos, si le corresponde la dosis de 110, es quedarnos con la de 110 o incluso en casos extremos, es decir, mira, es que es un paciente que tiene un riesgo hemorrágico con un Hash-Bled de 8, 9, y le toca la dosis de 110 porque tiene 90 años, tiene, pues yo sinceramente probablemente me iría a otro anticoagulante directo que no tenga interacción con esto. Y lo estás haciendo bien, es decir, anticoagula al paciente, anticoagúlalo bien, no solo hay un único anticoagulante que sea correcto, y lo que hay que hacer es buscar un poco lo mejor para el paciente. Pero si le corresponde la dosis de 110 y está con verapamilo, en principio nos quedaríamos con la dosis de 110. Eso es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos heredado de las patologías quirúrgicas, al fin y al cabo la anticoagulación es pasar entre Caribdis y Escila, como Ulises, es decir, entre la hemorragia y la ineficacia. Y yo creo que lo que nos ha quedado de las quirúrgicas en general, de los traumas, de los odontólogos, es que hay que huir de lo hemorrágico, sí, pero es que quedarnos, es que no es tampoco inocente el quedarnos cortos. Es que lo otro también es peligroso. Y a lo mejor no somos tan conscientes de ello como de la hemorragia, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Es incluso más peligroso la isquemia. De hecho, sí que se sabe, entre los ictus isquémicos y los hemorrágicos, o los fenómenos isquémicos en general, metiendo también embolias sistémicas y todos los fenómenos hemorrágicos, tiene más mortalidad y más incapacidad los fenómenos isquémicos. Y cuando anticoagulamos a un paciente, lo hacemos intentando reducir el riesgo isquémico. Con lo cual, es lógico que los anticoagulantes produzcan sangrados como efecto secundario. Yo no me fiaría de ninguno que no tenga ese efecto secundario. Pero es verdad que deberíamos primar sobre todo el beneficio en reducción de eventos isquémicos. Hay que buscar siempre pues, un cierto balance, pero yo creo que sobre todo, como dices, totalmente de acuerdo, hay que potenciar y hay que intentar reducir el riesgo isquémico, que es lo que puede producir un mayor problema para el paciente. Por eso lo que decíamos siempre, que un Hash-Bled elevado en ningún caso va a ser una contraindicación absoluta para anticoagular al paciente. Habrá que vigilarlo más, habrá que ser más cuidadoso, habrá que intentar reducir factores de riesgo modificables, consumo de alcohol, hipertensiones mal controladas, lo que podamos, pero no es una exclusión absoluta para anticoagular a un paciente. Bueno, pues si queréis, podemos dejarlo por aquí. Ha sido una sesión realmente interesante, casos muy útiles. Como decía antes el compañero, estamos todos bastante cansados, estamos sobrecargados de trabajo. Ojalá en la próxima reunión, cuando nos veamos, pues estemos todos un poquito más ligeros de tanto COVID, tanta ola, tanta sobrecarga de trabajo. Y nada, pues animaros a todos, seguid trabajando, seguid haciendo las cosas bien como lo estáis haciendo. Y nos vemos en unas semanas otra vez con otro par de casos. Así que muchas gracias a los dos ponentes y al resto por estar ahí. Y nos vemos en unos días. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias Hasta a luego. todos, doctores. Buenas tardes.